Bienvenidos a este webinar que hemos desarrollado con bastante cariño. Lo venimos trabajando también hace bastante tiempo, porque la verdad que si bien estamos en el ámbito de las normas de gestión, la ISO 42001 trae un paradigma diferente. Ese paradigma diferente en mi carrera profesional la ha ido acompañando y creo que ha llegado el momento de empezar a juntar los dos mundos. ¿A qué me refiero? Que por una parte soy ingeniero, me he dedicado al sistema de gestión por 25 años, pero en paralelo me he dedicado también a la filosofía, y particularmente a la filosofía de la ciencia y la tecnología. Y en ese campo he trabajado específicamente las aplicaciones de la filosofía a la inteligencia artificial, y actualmente trabajo en Brasil en un centro tecnológico asociado al Instituto del Cerebro en Brasil, en lo cual estamos estudiando temas de neurociencia y conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque la presentación no va a tener solamente un aspecto técnico normativo, sino que también va a tener aspectos filosóficos que son de relevancia muy grande para entender cuáles son los problemas de la IA y cómo abordarlo bajo un sistema de gestión. Brevemente quiero comentarles, no sé si se ve ahí está. Quiero comentarles que desde el punto de vista filosófico, el gran problema que nos produce la IA es una interpelación al humano. ¿Dónde están los límites del humano? ¿Dónde están los límites de lo artificial? Pero más allá de pensar, que ese es el motivo también de mi tesis, si la inteligencia artificial va a desarrollar una conciencia, la inteligencia artificial nos interpela a nosotros como humanos de cómo interactuar con este tipo de tecnología, que no es solo una herramienta, sino que es un sistema sociotécnico. Eso es una distinción bien importante, porque muchas veces uno piensa que una herramienta es algo inocuo, que no tiene ningún impacto dependiendo del uso, pero en realidad aquí estamos hablando de un sistema sociotécnico que está construido tanto por la parte tecnológica, pero también por el ser humano. Y cuando está el ser humano, las cosas no son tan predecibles, pueden ir cambiando. En este análisis de desarrollo tecnológico, la tecnología se sabe que evoluciona de manera exponencial. Ya uno lo ve, por ejemplo, con la ley de Moore, que las tecnologías van evolucionando. Moore decía que el número de transistores que caben en un microchip se duplica cada 2 años y también el costo se va reduciendo a la mitad. Eso ha generado un concepto que lo desarrolló Raymond Kurzweil, que se refiere a la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Es el momento en el cual la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, puede igualar o superar a la inteligencia humana. En ese sentido, nos planteamos ante un gran dilema filosófico y ético. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial iguala o supera a la inteligencia humana y además se acopla a ella? Entonces ahí entra la parte filosófica. Entonces la vigencia de lo racional, como está formulada, queda en suspenso. Y es por eso que la ISO 42001 tiene un enfoque muy filosófico y muy orientado a la ética, ¿no? Es una norma realmente que habla del comportamiento humano, cómo abordamos esta herramienta y cómo esta herramienta nos puede a nosotros afectar. Pero bueno, el título del seminario es ¿Cómo gestionar la inteligencia artificial según ISO 42001? Para innovar según ISO 56001. Estamos juntando dos mundos. No solamente un webinar sobre 42001, tampoco es un seminario sobre ingeniería de prompt, qué IA utilizar, si ChatGPT, Cloud, no se trata de eso, sino entender los aspectos técnicos internos para poder gestionarla de manera responsable. Entonces, el camino que queremos seguir es estos 4 grandes ámbitos. ¿Para qué es y no es la ISO 42001? ¿Qué pasa con el portafolio y proceso de innovación según ISO 56001? La IA, cómo interviene como proyecto y en el proceso de innovación, y finalmente el uso de la inteligencia artificial responsable. Para comenzar, quiero comenzar con algo bien directo. Un uso de la inteligencia artificial son los recomendadores. En el sector público se está utilizando inteligencia artificial y se ha popularizado e incentivado para automatizar procesos. Particularmente en Perú ha sido muy entusiasta. En general, en los países hay una mirada más bien ética, más bien controladora de la inteligencia artificial. Eso también tiene críticas. En Chile, por ejemplo,
hay grandes detractores de la nueva ley de inteligencia artificial que lo que hace es limitar el uso. Sin embargo, en Perú, que se utiliza en todos los aspectos. Una de esas aplicaciones es en el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, ¿no? Este es un instrumento que responde a las necesidades sociales, ¿no? Necesidad de información social. Cuenta con un sistema de información llamado Padrón General de Hogares. El objetivo de este sistema en Perú es mejorar la equidad del gasto social, establecer procedimientos técnicos, identificar potenciales beneficiarios y cuantificar el nivel de bienestar de hogares empadronados. Para eso se utilizó un modelo de inteligencia artificial, el cual se entrenó con datos y arrojaba resultados para saber si una persona estaba en los niveles de extrema pobreza que requería el apoyo o no. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de la utilización entre 2020 y junio de 2025 fueron 81.299 adultos mayores en extrema pobreza que fueron excluidos del programa y reincorporados solo tras presentar largos reclamos. ¿Cuál fue el mecanismo de decisión? Es un índice de focalización de hogares con un puntaje numérico que estima la pobreza. El problema estructural es que delega decisiones críticas de supervivencia, como el acceso a la pensión, a un modelo de clasificación en variables limitadas, desactualizadas y sin contexto humano. Todo esto que parece como lejano, distante, la verdad que cambia cuando uno ve un rostro humano. Veamos acá, dice Rosa, estaba lavando ollas por un almuerzo y me dijeron que podían quitarme la pensión. Ya fue excluida una vez, hoy vive con miedo de que vuelva a pasar. Mirta Bautista, 79 años, vive en una casa cartón y calamina. No tiene pensión porque el sistema dice que no es pobre extrema, pero muchas noches duerme sin cenar. Otro caso, María Guamán, 70 años, vive sola en una casa de obra construida en pandemia, padece artrosis grave y no tiene ingresos fijos. Fue excluida abruptamente del programa. El sistema interpretó que sus viajes bimestrales a Lima para chequeos médicos era como un cambio de domicilio, por lo cual tenía una mejor situación. La verdad, son muchos casos, ¿no? Aquí una persona que vivía en un cuarto, que estaba rodeada de casas de material noble, por lo cual se le asignó riqueza por proximidad, que vivía con gente que tenía dinero. En este caso, el sistema constructivo que tenía la persona. Entonces, ¿qué pasó acá realmente? ¿Qué pasó en este uso de la inteligencia artificial? Primero, se registraron información de sistemas como Su Salud, de SUNARP, de Ocinergimin. Y el veredicto binario al cruzar esa información es que la mayoría de las personas no era pobre. ¿Por qué sucedió eso? Porque los datos de entrada estaban erróneos y estaban desactualizados. Entonces el algoritmo falló, no pudiendo medir la pobreza urbana, penalización por tener bienes, un refrigerador, por ejemplo, en mal uso, parecía como que tuviera un bien, o datos estadísticos que no fueron validados, no fueron revisados, confianza ciega en el algoritmo. Entonces, aquí estamos en un caso en el cual el uso de la inteligencia artificial ha sido irresponsable. Cuando la eficiencia técnica reemplaza el criterio humano, el algoritmo invisibiliza a quienes más lo necesitan. Aquí hay un problema sociotécnico, no es la herramienta. Esto es muy importante cuando hacemos innovación, porque uno se confía absolutamente que la herramienta va a dar resultados ciertos. Pero imagínense qué pasa con el impacto social, uno de los aspectos importantes de la ISO 42001. De ahí surge entonces un concepto que se utiliza mucho en ISO 42001, que es fairness. La traducción podría ser justicia, pero también podría ser equidad, igualdad. Ustedes cuando vean las traducciones van a ver distintas formas. Pero la verdad es que justicia o fairness no es lo mismo en cada caso. Justicia, podríamos decir, justicia es que todos tengan el mismo acceso. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. E igualdad es darle a todos lo mismo, pero generando justicia. Esto es importante porque cuando se alimenta un algoritmo con datos, hay un sesgo que se entrega. Ese sesgo nos permite hacer predicciones, pero ese sesgo también genera injusticias.
De ahí viene entonces el concepto de bias y fairness, es decir, de los sesgos y las aplicaciones de los sesgos estadísticos que generan injusticia. Y los sesgos tenemos sesgo humano, sesgo sistémico y sesgo estadístico. ¿Cómo esos sesgos nos ayudan a crear representaciones? Ahora, también otro aspecto es que los sistemas de inteligencia artificial tienen que analizarse desde el lado humano. El sesgo técnico es esencial para aprender. El sesgo permite que se juzgue un caso que es distinto a otro para actuar en consecuencia. El gran problema es cuando la diferenciación genera una injusticia. Entonces, ¿cómo trabajamos en la inteligencia artificial que tiene sesgos, que puede generar impactos en estos casos de injusticia? Y sumado a otro componente, que es el tema de la aplicabilidad. Hay una autora que quiero destacar, que es Gabriela Regada, es una doctora en filosofía aplicada en inteligencia artificial, que tiene este libro. Yo les recomiendo que lo puedan leer. Es un material muy complementario, muy importante para entender la ISO 42001. Y ella explica otro concepto que está en la norma ISO 22989 particularmente, que es la explicabilidad técnica. Cuando un algoritmo de inteligencia artificial o cualquier sistema de inteligencia artificial no puede explicar cómo llegó al resultado, estamos ante un problema de explicabilidad o opacidad, es decir, que el algoritmo no es transparente para mostrar el resultado. Fíjense este algoritmo. Hay una red neuronal por capas que va interpretando hasta que al final me indica cuál es el resultado. Esto es un gato. Pero ¿qué pasaría si esa capa está realmente oculta y no es visible para todas las personas? Significa que los resultados que está entregando esa inteligencia artificial no son explicables y podrían generar discriminaciones. Y ojo ahí, porque cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial en innovación, principalmente vamos a hablar de chatbot. Y resulta que los chatbots, ni siquiera los creadores de los chatbots, como Cloud, hace poco salió el presidente, el CEO de Cloud, diciendo que no sabía realmente cómo funcionaba el algoritmo por dentro. De repente tenía comportamientos que ellos no lo entendían. Sin embargo, lo estamos utilizando todos los días. Entonces ahí tenemos otro problema. Ahora, ¿cuáles son los campos y aplicación de la inteligencia artificial? Esto está basado en una norma que es no solamente complementaria, yo diría es la base de la 42001, que es la ISO 22989. Ahí se explican los conceptos, las aplicaciones, el concepto de sesgo, de fairness, explicabilidad, ciclovía, etc. Esta norma nos dice que el sistema de inteligencia artificial tiene como tres grandes etapas. Percibir, pensar entre comillas, o procesar, porque realmente no tiene capacidad cognitiva como un ser humano, y finalmente actuar. En esto nos muestra distintos tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, el uso de la visión por computadora, por ejemplo, en una fábrica, en una industria, o reconocimiento de rostro, para automatizar la selección, por ejemplo, de algo. La minería de datos, es decir, descubrir patrones de comportamiento en grandes cantidades de datos y tomar decisiones a partir de ello. Por supuesto, los chatbots con el procesamiento de lenguaje natural y también para planificación. Es importante entonces distinguir que la ISO 42001 no es una norma para chatbot. No es una norma que me va a decir si ocupo Gemini, ChatGPT, Cloud o cualquiera. No me va a decir eso. Y no se concentra solamente en ese tipo de sistemas, sino que se concentra en cualquier tipo de sistema de inteligencia artificial, incluyendo también las aplicaciones en la robótica. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la visión por computadora? Hay una adquisición de datos, hay una matriz matemática y luego una clasificación. Este principio se aplica también al lenguaje natural. Todos los modelos de lenguaje, los chatbots, tienen un input, tiene texto, se alimenta con datos, principalmente texto. Este modelo de lenguaje comprende, genera y finalmente entrega una salida. La lógica es siempre la misma, una entrada, un procesamiento, una salida. ¿Dónde hay que poner cuidado? En cómo fue alimentada esa inteligencia artificial. Si yo estoy utilizando cualquier chatbot, Cloud, que está muy de moda hoy día, o Notebook LM, ¿sabemos cómo fue alimentado? ¿Sabemos qué sesgos tiene? ¿Sabemos la respuesta hacia dónde nos están orientados?
A veces a mí, mi chatbot me habla en argentino, no entiendo por qué, y es porque en español se ha alimentado también con muchas bases de textos en Argentina, por ejemplo. Ahí tenemos aplicaciones en minería de datos, que lo hemos comentado, también para planificar. También otras aplicaciones de inteligencia artificial que en realidad son bastante conocidas y antiguas en la detección de fraude. Por ejemplo, en los bancos, si yo ingreso equivocadamente hasta 2 o 3 veces una contraseña, inmediatamente me bloquea. Si hay un comportamiento, una compra que hago en un lugar que no es habitual, en un horario extraño, entonces me van a llamar o me van a bloquear la tarjeta, ¿cierto? También aplicaciones en vehículos automatizados, vehículos autónomos, y también el mantenimiento predictivo. Lo importante entonces es que la ISO 42001 me sirve para cualquier ámbito de la vida humana en la cual queremos automatizar decisiones. Algunos conceptos muy básicos sobre Machine Learning. Eso también está en la ISO 22989. Los conceptos de Machine Learning nos ayudan a entender un poquito la arquitectura interna. La norma ISO 42001 no nos va a enseñar a programar ni nos va a decir qué algoritmo utilizar, pero sí es importante entenderlo. Uno de los algoritmos más conocidos son los recomendadores, por ejemplo, Netflix. Netflix me permite, o sea, lo que hace realmente es recomendarme una película a partir de los patrones anteriores. Eso sencillamente se puede mostrar con esta figura, en la cual se entrena el modelo con ciertos datos, se dejan datos para entrenamiento, generalmente una proporción 70-30. Hay un algoritmo que aprende ese comportamiento. Por ejemplo, si yo veo una película como Avatar, probablemente me va a recomendar otra película del mismo sentido, o Avatar 2, etc. Eso entrega un modelo de clasificación que se verifica, se valida y finalmente me recomienda. ¿Por qué es importante descomponer esta parte? Porque la IA no piensa, la IA no es un ser humano, no está tomando conciencia ni nada, por eso simplemente es procesamiento de data estadística. Ahí está, ¿no? Modelos, datos de entrenamiento, modelo entrenado y predicciones o inferencias. Bueno, hay distintas formas de entrenarlo. Hay un entrenamiento por batch y un entrenamiento también de aprendizaje continuo. ¿Por qué es importante entender este concepto? Porque hablemos un poquito de normas de sistema de gestión. En sistema de gestión hablamos de procesos y muchas veces, por ejemplo, cuando levantamos una matriz de riesgo, hablamos de una matriz de riesgo que generalmente se actualiza una vez al año. El problema es que la inteligencia artificial tiene un aprendizaje continuo, porque parte con una data, pero después va alimentándose con nueva data. Eso es cosa de ver un chatbot, un lenguaje generativo, ¿no? Una inteligencia artificial generativa, que va modificando sus respuestas de acuerdo a la interacción que tiene con el ser humano. Eso mismo pasa con cualquier inteligencia artificial. Entonces, si la inteligencia artificial es dinámica, es continua, necesitamos un sistema de gestión de inteligencia artificial que vaya continuamente monitoreando ese aprendizaje, porque pueden aparecer nuevos sesgos, nuevos problemas dentro de él. Voy a saltarme algunas cositas. Hay algunos algoritmos que se utilizan, son más bien técnicas de estadística no paramétrica. Luego se pueden, está lleno en internet sobre qué es cada una de las cosas, pero simplemente es matemática y estadística. Una de las herramientas que ha tomado también mucha importancia son las redes neuronales, que simula el comportamiento de las neuronas por capa a través de algoritmos genéticos, es decir, que va seleccionando la mejor respuesta y la va afinando de acuerdo a un resultado matemático. Ahora, ¿qué nos arroja la inteligencia artificial? ¿Es perfecta? No. Fíjense, si uno busca, yo no he hecho el ejercicio ahora, esto hace un par de años, seguramente se ha perfeccionado. Pero inicialmente, si uno le pedía a la inteligencia artificial, muéstrame, por ejemplo, una persona atractiva, me va a mostrar personas con ojos claros, ojos azules, ojos verdes. Una persona emocional me va a mostrar mujeres. Una persona pobre, una persona morena como yo, etc. Una persona terrorista, una persona con barba. Todos estos son sesgos. Ahora, son sesgos que me permiten predecir, pero ¿generan discriminaciones? Por supuesto que sí. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo autónomo. ¿Cómo decide si ante una situación de tránsito tiene que elegir entre atropellar a un perro o atropellar a un anciano? ¿Por qué lo comento? Porque en Chile se privilegia los cachorros. En Chile
hay una valoración mayor de la población a los animales que a las personas mayores. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar esa inteligencia artificial que toma decisiones en el momento? Un caso también interesante, el caso Spotify, seguramente todos o la mayoría tiene alguna aplicación que escucha música por streaming. Resulta que el algoritmo premia a las canciones que se escuchan por más tiempo. Y eso está transformando la música. Ya no estamos escuchando canciones que realmente requieren arte, sino que estamos reproduciendo un algoritmo que lo controla una empresa. Es decir, nuestros gustos musicales hoy día están vinculados con lo que decide el CEO de Spotify, no lo que realmente me gusta. Entonces, llegamos a la primera parte. ¿Para qué es ISO 42001 y para qué no es? ISO 42001 es para tener una gobernanza sociotécnica responsable, no solo técnica. Esto no es solamente una herramienta como si fuera un cuchillo, porque muchos dicen, no, la tecnología, la IA es como cualquier tecnología, como un cuchillo, es decir, puede servir para hacer daño o puede servir para sanar. Erróneo, porque es un sistema sociotécnico, por lo cual la aplicación, el uso y los impactos va a depender de las personas que han programado esa inteligencia artificial y cómo la han utilizado. Por lo cual tenemos que asegurarnos que la tecnología esté dentro de los marcos de control que nosotros requerimos para que no sucedan casos como CISFO o como lo que sucede con personas que incluso se han llegado a suicidar. La ISO 42001 está vinculada con todo el ciclo de vida y el impacto, el ciclo de vida de la tecnología, desde cuando diseñamos o pensamos un sistema de inteligencia artificial hasta cuando lo desechamos. Esto incluye tanto la producción de inteligencia artificial propia o también la adquisición de, por ejemplo, un chatbot que se podría utilizar en los procesos. Muy importante, la supervisión y el control humano. ¿Qué es lo que nos hace ISO 42001? No es un manual de programación, súper importante, porque muchos piensan, bueno, quiero implementar la ISO 42000, quiero implementar la IA, entonces vamos a implementar ISO 42001. No, la ISO 42001 no me da arquitecturas de hardware, no me dicen qué proceso debo implementar. Eso es una decisión de ingeniería informática seguramente, sino que se preocupa de cómo controlar lo que tú ya tienes. Es decir, si no tienes aún una inteligencia artificial, primero trabaja con alguien que sepa sobre tecnologías, proveedores, en qué proceso, y en paralelo o posteriormente ver cómo se hace responsable. Idealmente desde el principio por el ciclo de vida, pero en realidad la 42001 no te va a decir en qué procesos y qué IA utilizar, y mucho menos saber cómo programar. Tampoco garantiza una inteligencia artificial perfecta. El sesgo estadístico es necesario para producir recomendaciones y predicciones, pero eso podría generar injusticia y discriminación. Hay que revisarlo correctamente. Y finalmente, no reemplaza el juicio humano. La norma reconoce por sobre todo la presencia humana, la presencia cognitiva humana. Ya vamos a explicar un poquito sobre eso. Hablemos entonces sobre el portafolio y el proceso de innovación. Vámonos a la otra parte, que es la aplicación. Ya hemos dicho qué es la ISO 42001, qué no es. Vamos a hablar de cómo se aplica en el proceso. Cuando hablamos de innovación, entonces, nos podemos enfrentar a este esquema que es bastante conocido en las redes. Realmente cuando uno habla de innovación, las personas están muy ocupadas, no tienen tiempo, dicen, no, gracias, en realidad, mira, tengo que seguir trabajando con esta rueda cuadrada porque no tengo tiempo para incorporar esta tecnología. O sea, hay un tema de resistencia cultural. Y de alguna forma la inteligencia artificial viene a ayudar a esos procesos más rápido. Entonces, por eso se hace muy atractiva utilizar una inteligencia artificial para que este proceso de conversión sea mucho más rápido, ojalá instantáneo, ni siquiera que pensemos, ¿cierto? Hay un concepto que es muy parecido a la innovación que se llama mejora continua. El concepto de mejora continua, seguramente todos acá lo conocen, consiste en un algoritmo que si uno lo sigue ayuda a mejorar el desempeño. Planificar, hacer, verificar y actuar. Si esto uno lo hace recurrentemente, mejora el desempeño del proceso, de un producto, etc. ¿Qué pasa hoy día con los clientes más exigentes, los tiempos más escasos y las cosas inmediatas, inclusive con el impulso que nos da la misma inteligencia artificial? Resulta que la velocidad en que se mueve el mercado exige algo más que mejoramiento continuo. No es suficiente
No es suficiente con la mejora continua. Es buena, pero no es suficiente. Sin embargo, la mejora continua es la base de la innovación incremental. Ahora, no son lo mismo. Hay una diferencia. En Perú está una norma peruana que es para el sector público, pero esa norma reconoce a las mejoras continuas como innovación. Por otra parte, está la ISO 56001, que habla de innovación y habla de distintos tipos de madurez respecto al portafolio que uno diseña. ¿Dónde está la diferencia? En la incertidumbre. La mejora continua es un concepto que está más asociado a la calidad, y recordemos que la calidad tiene que ver con el cumplimiento de requisitos, es decir, hacer las cosas tal cual nos dicen los requisitos. No puedo improvisar, tengo que apegarme, conformidad. En cambio, la innovación es justamente lo contrario, es cómo crear algo nuevo, lo que dicen el Premio Nobel de Economía 2025, destrucción creativa, redestruir lo que había antes. Entonces, la innovación con mayor grado de incertidumbre técnica, es decir, que requiere mayor tipo de conocimiento, es la I+D de tipo científica. O sea, si estamos hablando de desarrollo científico novedoso, por ejemplo, yo trabajo en neurociencia, estamos trabajando en fármacos que actúan a nivel cerebral para mejorar temas de depresión. Y estamos realmente en el estado del arte. ¿Ya? Por eso mi unión que he llegado de la innovación a la ciencia. Pero también tenemos innovaciones de tipo disruptiva, incremental, etc. Entonces, lo que distingue que algo es mejora continua de lo que es innovación es el grado de conocimiento que tengo que generar. Si tengo que generar conocimiento absolutamente nuevo, estamos hablando de una innovación con mucho disrupción, con bastante novedad, más bien la palabra, y que también significa un mayor riesgo. Teniendo eso en la cabeza, la innovación realmente es crear valor. Es decir, la inversión que yo realizo sea mayor que los recursos utilizados, simplemente crear valor. Y la innovación puede ser de producto, puede ser de proceso, puede ser de modelo de negocio, puede ser de organización. Hay otras clasificaciones, pero estas son las principales. La ISO 56001, que es la norma de innovación, también tiene estructura de alto nivel. O sea, tiene la misma estructura. Sin embargo, tiene elementos que son diferentes. El portafolio de innovación, la estrategia de innovación y todo lo que es el proceso de innovación con sus iniciativas. ¿Dónde nos vamos a concentrar ahora? Solamente en el proceso. Ahora, el proceso de innovación también nos sirve tanto para mejorar continuamente como para crear cosas totalmente nuevas. Y el proceso se basa en, primero, una fase inicial de identificación de oportunidades, que son las ideas, que son como semillas, el desarrollo de prototipos, de proyectos y finalmente la creación de valor. Este esquema básico lo describen todas las formas de proceso de innovación. Por ejemplo, el proceso del design thinking, que es empatizar, definir, idear, prototipar, el de abajo. El proceso de ID o el proceso de CEMEC, etc. O sea, cualquier forma de estructurar los procesos de innovación forma parte de la ISO 56001. El concepto clásico es que el proceso de innovación es como un embudo, en el cual se filtran ideas al principio y al final se obtiene un resultado. ¿Cómo dice la ISO 56001 que es el proceso de innovación? ISO 56001 no prescribe un proceso, es decir, no predetermina, simplemente establece un marco de referencia para que cada organización defina cómo lo va a hacer. Sin embargo, este esquema es interesante para pensar cómo aplicar la IA en cada una de estas etapas. ¿Qué nos dice la ISO 56001? Que la primera parte del proceso de innovación es la identificación de oportunidades, la segunda, la creación de conceptos, la tercera, la validación de conceptos, la cuarta, el desarrollo del concepto y finalmente implementar la solución. Dicho de otra forma, si uno sigue estas etapas, no tiene que hacerlo de manera lineal, sino de manera interactiva y dinámica. Puede avanzar, retroceder. Esto sirve tanto para crear algo que tenga un nivel de novedad muy alto, por ejemplo, estamos hablando de niveles de madurez tecnológica 1, 2, 3, 4, 5, o estamos hablando simplemente de productos que salen al mercado, TRL 7, 8, 9, o directamente mejoras continuas. Ahora, teniendo esto en mente, teniendo ya, primer capítulo, vimos qué es la IA y qué no es. Segundo, cuál es el proceso de innovación, cómo aplicamos la IA dentro de este proceso. Y ahí viene la IA como proyecto y como proceso de innovación.
Bueno, si esto fuera una clase, yo les preguntaría qué es lo que ven ahí, ¿no? Algunos lo recordarán, algunos dirán, como dice el Principito, verán un sombrero, y otras personas que no han perdido la curiosidad, la creatividad, la imaginación, ven realmente un elefante tragado por una boa. ¿Por qué digo esto? Porque un elemento esencial de la innovación es la creatividad. ¿Y cómo se entiende la creatividad? Como la capacidad de ver las cosas de una manera diferente. Pensemos entonces cómo una IA me puede ayudar a ver las cosas diferentes, cuando es un modelo entrenado con datos estadísticos sobre lo que la mayoría de las personas piensan. Ahí viene un cuestionamiento. ¿Realmente la IA me va a decir algo totalmente novedoso? Hay un riesgo, hay un sesgo, pueden haber discriminaciones, ¿no? Lo que tenemos que realmente hacer es, en innovación, pensar como niños, jugar, atrevernos, ser muy curiosos y no pegarnos en una pantalla y no pegarnos en una tecnología. Tener distintas miradas es importante, imprescindible, que cada rostro, cada persona se vea representado en esta mirada creativa. Imaginen, por ejemplo, la creación artística, artesanía, que en Perú que es muy riquísima. ¿Cómo va a trabajar una persona con IA en estas cosas? Por asuntos profesionales he trabajado con varios sitios en Perú, por ejemplo, el sitio de Camelio, en la cual trabajan desarrollando tecnología para textil. Y ahí hay aplicaciones de inteligencia artificial no para que le diga lo que hay que hacer, no es un chatbot, sino para poder automatizar o hacer más económico algunos recursos. Es una buena aplicación. ¿Cómo hacemos arte? Que sería una respuesta creativa mucho más amplia. Resulta que hoy día existen artistas que están utilizando la inteligencia artificial siempre controladas por ellos. Ellos definen lo que quieren hacer y la inteligencia artificial la ayuda a desarrollarlo. La verdad que es el mismo paso que ocurrió desde la pintura a la cámara fotográfica y hoy día a la cámara digital. Es decir, la inteligencia artificial como una tecnología nos puede ayudar a crear arte de distintas formas, pero sigue siendo el control humano el que crea el arte. No obstante, la utilización de la inteligencia artificial en el arte genera problemas, y problemas de propiedad intelectual legales, por ejemplo. Si una creación artística desarrollada por inteligencia artificial, ¿quién es el propietario? ¿La inteligencia artificial o la persona? Y ahí llegamos a aspectos de la responsabilidad moral o la responsabilidad simplemente de cada una de las cosas. Así entonces hay muchas aplicaciones, paper, artículos que discuten, por ejemplo, si un manuscrito, si un paper, si un documento está creado por inteligencia artificial. Han habido casos ya de aspectos legales en la cual se ha creado un documento legal asistido con inteligencia artificial que además no lo han revisado, no lo han supervisado y finalmente ha generado errores y grandes juicios, grandes problemas. ¿Qué es lo que sucede con la tecnología? Pasa algo que sucede con la visión humana, que la tecnología lo que hace es cerrar el círculo. O sea, fíjense, aquí cualquier día aquí hay un triángulo. La verdad no, hay tres circunferencias que tienen una parte que no está completada. Entonces, realmente el ser humano tiende a completar cuando hay datos faltantes. La tecnología hace lo mismo. Hay mucha incertidumbre en lo que hace una tecnología. Y aquí quiero tocar un aspecto de la filosofía. Aristóteles, mucho tiempo atrás, dijo que el alma, la estructura del alma, tiene cuatro grandes aspectos. Primero, la experiencia sensible, es decir, los sentidos, cómo percibimos el mundo exterior. La imaginación y la memoria, todo lo que se produce, por ejemplo, en los sueños, en la imaginación. El intelecto pasivo, que es el que permite reconocer, por ejemplo, ahora en este momento ustedes están en intelecto pasivo, están simplemente recibiendo información. Pero luego está el intelecto agente o intelecto activo, que es el que crea información. Seguramente al final vienen las preguntas y ustedes se van a activar con ese intelecto activo. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial suprime la experiencia sensible, es decir, yo ya no tengo acceso al mundo, me satura la imaginación y la memoria con imágenes creadas por la inteligencia artificial y hace que el intelecto agente, es decir, mi parte pensante, creativa, muera. Finalmente me transformo
en un zombie pasivo. Y eso hace que muchas tareas, muchos procesos que se llevan con un chatbot sean basura, realmente basura. ¿Podemos utilizar una inteligencia artificial para hacer innovaciones donde requerimos creatividad? Ahí está el tema. ¿Cómo lo hacemos? Esto, que aparece muy filosófico, la verdad que se ha estudiado también en neurociencia, que es lo que trabajo yo acá en Brasil. Esto, por ejemplo, es una imagen cerebral de las redes neuronales cuando está en modo activo y cuando está en modo pasivo. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Esto se estimula, se llama neuroplasticidad neuronal. Resulta que la inteligencia artificial lo que hace es destruir las conexiones neuronales. Y que lo que nosotros necesitamos es construir nuevas redes neuronales. Para hacer innovación necesitamos plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Esto que estoy diciendo, que lo estamos trabajando acá en el Instituto del Cerebro, también ya han salido varios artículos en la cual explican cómo debilita el uso de inteligencia artificial en los chatbots para cuando uno lo ocupa como asistente de escritura. Ahí hay varias, este paper lo pueden revisar, en la cual explica cómo realmente el cerebro se va consumiendo. O sea, de alguna forma la inteligencia artificial ingresa cognitivamente y va colonizando nuestra capacidad creativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo utilizamos esa IA en este proceso si es como algo que nos succiona, nos hace dejar de pensar? ¿No? Entonces, sobre todo que la innovación necesitamos creatividad. ¿Cómo hacemos que esa IA me sirva para este proceso? Bueno, ¿cómo hacemos para pensar fuera de la caja con la IA? Pareciera que la IA nos lleva a pensar cosas nuevas, pero en realidad nos está haciendo pensar dentro de la caja. No hay nada peor que ustedes ocupar una inteligencia artificial sin analizar sus problemas de sesgo, explicabilidad, fairness, justicia, transparencia, para un proceso de innovación, porque simplemente van a redescubrir la rueda. Claro, si ustedes colocan intelecto activo, si ustedes están presentes ahí, puede funcionar y puede dar muy buenos resultados. Pero si ustedes dejan autónoma a una IA que empiece a pensar y dice, dame un plan de acción para tal cosa, dame una idea, le va a decir solamente cosas promedio, cosas basura. Porque justamente el algoritmo de inteligencia artificial es una estadística que busca patrones donde están las cosas conocidas. Una inteligencia artificial jamás va a hablar sobre la expectativa de lo que las personas piensan. Fíjense, las personas no dicen todo lo que están pensando, no dicen todo lo que están sintiendo. Y la IA solamente se alimenta de la información que está explícita. Todas nuestras expectativas, todas nuestras imaginaciones no están en ninguna parte. Por lo cual, eso sería realmente pensar fuera de la caja. Pero eso no tiene acceso a la inteligencia artificial. Veamos entonces cómo utilizamos. Hay un concepto en filosofía que se llama fármaco. Algunos lo asocian con los fármacos, ¿no? Con los medicamentos. Resulta que el fármaco es un concepto que lo desarrolla Platón en el diálogo del Fedro, en que indica que la escritura es un fármaco. Es decir, Platón quería el diálogo directo con Sócrates, quería conversar en forma encarnada, en vivo e indirecto, presencia. Y resulta que aparece la escritura que evita que la persona esté presente y dice, bueno, es un fármaco porque tiene una posibilidad de hacer cosas muy buenas, que retransmitir retransmitir información textualmente, aunque la persona no esté, pero tiene el veneno de poder eliminar la presencia activa. Y es donde realmente la experiencia personal, es donde encarnada en un cuerpo, es donde surge ese intelecto activo. Entonces es un veneno por una parte, pero por otra parte un remedio. Como todo fármaco, entonces, el problema está en la dosis. ¿Cuánta cantidad de inteligencia artificial voy a consumir para mis procesos? ¿Lo requiero todo con inteligencia artificial? Esa señora que fue eliminada del CISFO porque dijeron que no era extrema, ¿era realmente necesario que una inteligencia artificial decidiera por todas esas personas? ¿O mejor hubiera sido que hubiera una persona, una supervisión humana, que analizara casos que no cuadraban dentro del modelo? Obviamente que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese uso. Entonces, utilizando la inteligencia artificial como un fármaco, por una parte tenemos un remedio, ¿cierto?
La ISO 56001 de innovación nos habla de velocidad, nos habla de creatividad, nos habla de eficiencia, escalabilidad, etc. La inteligencia artificial podría ser el veneno, si es que no lo sé ocupar. ¿No? Hay que tener una agencia. La agencia tiene que ver con alguien que esté pensando esto. Entonces la ISO 42001 nos ayuda a este veneno que produce la inteligencia artificial a contaminar el pensamiento creativo, nos ayuda a que esté controlado. Controlando atributos como la opacidad algorítmica, o sea, que se entiende el algoritmo. ¿De dónde salió la información? Los sesgos, la creación del modelo. Y esto a través de análisis de riesgo y una norma específica que tiene que ver con riesgo de inteligencia artificial. Vamos al proceso entonces. Recuerdan que el proceso era identificación de oportunidades, creación de conceptos, validación, desarrollo y despliegue. La primera etapa, identificación de oportunidades del proceso de innovación, claro, podríamos utilizar una aplicación de data mining en la cual obtengamos datos de mercado, tendencia, patente, etc. El problema es que pueden haber sesgos. Entonces, la minería de datos y procesamiento del lenguaje natural, extracción de patrones ocultos, eso puede ser algo que nos sea muy útil. Sin embargo, hay que tener cuidado. Puede haber una sabiduría aparente. De repente hay un meme, no lo puse porque hay poco tiempo, hay meme en las redes que aparece una persona preguntándole a una inteligencia artificial si ese hongo es comestible. Y la persona se lo come y no era comestible, era venenoso. Entonces la persona le dice, bueno, oye, no era correcto. Dice, perdón, si quieres te doy un nuevo tipo de comida. O sea, realmente la inteligencia artificial pareciera muy sabia y nos dice las cosas así como, no, si esto es así, pero realmente no hay que confundir que solamente está haciendo un análisis estadístico y no está comprendiendo realmente el mercado, para nada. Hay un sesgo inherente, la injusticia. Muchas veces los sesgos de los algoritmos perpetúan diferencias injustificadas basadas en datos históricos. O sea, si yo digo que una persona pobre es una persona morena como yo, entonces seguramente todas las personas que aparezcan morenas van a aparecer en el estudio de mercado como de bajo ingreso. Y eso es un sesgo humano que puede perpetuarse en el sesgo. Entonces le voy a vender solamente a personas con ojos azules, por ejemplo. Puede ser ridículo, pero realmente esas cosas suceden. Entonces, confiar ciegamente en el patrón genera estrategias derivadas de un pasado sesgado. Segunda etapa, la etapa de creación de concepto. La etapa de creación de concepto, hay un ejercicio creativo que es, primero, diverger, crear soluciones, y la otra, converger, tomar la solución. Súper interesante, porque yo me puedo asistir con una inteligencia artificial para que me dé alternativas locas, disruptivas, etc. Siempre recordando que lo va a hacer en base a sus datos estadísticos. No, quizás no me va a mostrar algo tan loco. Pero es el intelecto humano el que distingue dónde está realmente lo original o no. Y luego nos puede ayudar a ordenar, ¿no? Ahí, en uso de algunas chatbots, que me imagino que a muchos les interesa, hay ciertos atributos de algunos chatbots. Por ejemplo, si quiero procesar grandes cantidades de datos, Gemini es muy bueno porque tiene una cantidad de datos muy grande. Si quiero utilizar un chatbot para cosas creativas, lúdicas, marketing, ChatGPT es muy bueno porque no tiene mucho control. En cambio, si quiero desarrollar un artículo científico, algo serio, escribir una ley, una patente, Cloud, porque tiene una restricción mucho más grande, pero tiene menos tokens, ¿eh? Bueno, eso respecto a chatbot. Bueno, ¿cómo creamos conceptos entonces utilizando la inteligencia artificial? Aquí, por una parte, está la máquina y el intelecto pasivo. O sea, la IA generativa me puede ayudar a generar prototipos, propuestas en segundo. El efecto sobreestimula nuestra receptividad, o sea, al final nos empieza a saturar de imágenes, recuerden el alma de Aristóteles, nos empieza a saturar de imágenes y al final dejamos de pensar. Y empezamos a aceptar de manera pasiva soluciones predigeridas. Es decir, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada de innovación. Nada de innovación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Recordemos a Aristóteles, el intelecto activo. Primero, hay que tener un principio causal que ilumine las formas. O sea, primero yo tengo que dirigir la sesión, humanamente.
tengo que tener un esfuerzo vital, crítico y creativo, ¿no? Hay algunas recomendaciones: no se encierren en una oficina con un computador, salgan al aire libre, ojalá que sea un ambiente relajado, de manera que se inspire a las personas y no estemos encerrados en un computador. Evitar que el algoritmo decida qué conceptos tienen verdadero valor estratégico. La innovación requiere agencia humana activa, súper importante. No pueden soltar el control que nos quiere quitar la inteligencia artificial, y no solo una selección pasiva de opciones automatizadas. Tercera etapa, validación. ¿Cómo ayudamos con la inteligencia artificial? Claro, la inteligencia artificial nos puede ayudar con modelos predictivos para simular viabilidad, costos y tasas de éxito. Por ejemplo, en Brasil estamos trabajando con modelaje molecular a través de inteligencia artificial. Es decir, que no estamos haciendo pruebas de laboratorio ni con personas directamente cómo se comporta una molécula o un fármaco, sino que hay un modelo por inteligencia artificial que nos permite simular. Súper bien, súper interesante. Incluso las oficinas de patentes están aceptando modelación de moléculas a través de estos software. Sin embargo, hay que tener cuidado, hay una falla estructural, ¿no? Las salidas probabilísticas están inherentemente sujetas a error, pero se presentan con autoridad matemática, ¿no? Eso es lo que hace la tecnología, como que cierra el círculo, y lo dice con tan absolutismo, digamos, que uno pensaría que tiene una autoridad humana. No, es solamente estadística y matemática. Y otro problema es que no explica la incapacidad de comprender el porqué de la decisión de la máquina. Entonces hay que tener cuidado con el concepto de opacidad, transparencia, explicabilidad. ¿Qué hace la ISO 42001? ¿Qué nos pide la ISO 42001? Uno de los controles es supervisión humana obligatoria. Un evaluador con juicio crítico y autoridad operativa para anular las validaciones automatizadas de la inteligencia artificial. Etapa de desarrollo de soluciones. Claro, el desarrollo de la solución, podría haber una optimización con el código, con cadena de suministro, ingeniería de diseño. El punto ciego, búsqueda ciega de la eficiencia sin contexto humano, ¿no? Es decir, puede ser súper eficiente, tan eficiente que me dejó 83.000 personas que requerían mi beneficio afuera. Entonces hay que tener una vigilancia ética para mitigar el impacto. Uno de los requisitos de la norma es medir el impacto de la ISO 42001, de la inteligencia artificial, y prevenir la manipulación, otro de los grandes aspectos. Bueno, la innovación técnica jamás debe subyugar la justicia social y el bienestar psicológico. Finalmente, la etapa de despliegue de la solución, hay que mantener la transparencia en entornos dinámicos. Recordemos que muchos de estos modelos, incluso la inteligencia artificial generativa, los chatbots, se va alimentando la información que vamos entregando. Entonces hay un sistema de recomendación y continuo aprendizaje. El modelo evoluciona en tiempo real con datos de producción. ¿Qué podría pasar? Olvido, degradación impredecible, al sobreescribir conocimientos útiles previos, adaptarse a nuevos datos, riesgos de engaño, ocultar al usuario final la naturaleza automatizada de su interacción. ¿Qué nos dice la ISO 42001? Gobernanza basada en la transparencia explícita sobre estos límites. Finalmente, a modo de resumen, en cada una de las etapas podríamos tener un remedio, ¿cierto? O sea, es decir, el uso positivo de la inteligencia artificial, minería de datos, inteligencia creativa, machine learning, optimización de código, etc. Pero hay riesgos en cada uno de ellos: sesgo histórico, pasividad, pasividad del intelecto activo, opacidad, etc. Y la norma ISO 42001 me da varias formas de resolver esos posibles riesgos. Bueno, entonces, vamos a la parte final, quedan solo 5 minutos. Bueno, partimos un poquito tarde, pero voy a tratar de cuadrarme con esos minutos. ISO 42001 es un sistema, ¿cierto? Llegamos al sistema, que tiene los mismos elementos de estructura de alto nivel de cualquier norma ISO, ¿no? Ya la mayoría lo conocen: 10 capítulos, 7 siendo requisitos, del 4 en adelante, ¿no? La estructura es bastante simple. Sin embargo, ojo ahí los expertos en ISO 9000 que dicen: mira, esto es como otra norma ISO, basta cambiar el capítulo 8 y se acabó. No. Es fundamental, si ustedes quieren implementar 40001, entender muy bien la 22.989, que dice cuáles son los modelos, cuáles son los posibles riesgos, cuál es el ciclo de vida, etc. Y la base es esta: evaluación de impacto, evaluación de riesgo. Para los que conocen normas ISO,
Les puede llamar la atención que el riesgo está en planificación, pero también está en operación. ¿Por qué? Porque la ISO 42001 es una norma de riesgo, especialmente de riesgos éticos. Y esto se aplica en el ciclo de vida del uso de la inteligencia artificial. La 22989 nos dice que el ciclo de vida va desde la definición de los objetivos, el diseño y desarrollo, la verificación y validación, el despliegue y la reevaluación. Tenemos entonces que definir un alcance. ¿Cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que vamos a utilizar? Segundo, ¿cuál es el ciclo de vida de cada uno de ellos? Y tercero, ¿cuáles son los impactos y riesgos de esa inteligencia artificial? Si nos vamos directamente a los riesgos, quiero concentrarme en los riesgos. Los principales riesgos que ustedes pueden rescatar, esto está basado en un estudio del MIT, en inteligencia artificial son discriminación y toxicidad. Por eso el componente ético es fundamental. El IAC europeo, las normas que se están creando en Latinoamérica, apuntan principalmente a cómo evitar que la inteligencia artificial propague sesgos que ya contiene el ser humano. Otro aspecto, la privacidad y la seguridad. Efectivamente, toda la extracción de los datos de entrenamiento, aspectos de ataques adversarios, vulnerabilidades también. Ahí, por supuesto, vamos a hablar de ISO 27001 y las normas que tienen que en relación con la seguridad de la información y la privacidad. Desinformación, ¿no? Generar fake news, por ejemplo. También hay actores maliciosos que utilizan un mal uso, ¿no? Yo les preguntaba a unos alumnos que estamos en clase esta semana, si ustedes recomendarían ya el escenario político que hay en Perú, que está en elecciones, que una inteligencia artificial fuera presidente, ¿no? Porque ahí no tendríamos, sería como objetivo, todas las decisiones eficientes, perfecto. Y la respuesta fue, después de ver la clase, bueno, depende de quién alimente los datos de esa inteligencia artificial, por supuesto. O sea, una inteligencia artificial, creo que en Dubái, en Emiratos Árabes, hay un ministro que le han asignado inteligencia artificial. Seguro tiene mucho de fake news, porque seguramente alguien está alimentando esa inteligencia artificial, ¿no? Bueno, todos los riesgos de interacción humano-computadora, la sobredependencia, la pérdida de autonomía y la antropomorfización, es decir, creer que la inteligencia artificial es un ser humano. Han habido casos dramáticos en los cuales hasta se han matado, se han suicidado personas porque se han enamorado de una inteligencia artificial. Y finalmente los riesgos socioeconómicos y ambientales. Aquí, ojo, requisito 4.1, aspectos de cambio climático. Efectivamente, la inteligencia artificial tiene un consumo energético, un consumo de agua bastante importante, y eso también deberá ser un análisis de riesgo. Y todo lo que es seguridad, fallos y limitaciones de un típico un sistema de información. Podemos utilizar la ISO 31000, hay una norma específica de riesgos para inteligencia artificial, que es complementaria, que ayuda a precisar algunos aspectos. Bueno, finalizar, ya estamos en la hora, les comentamos que estamos realizando un curso específicamente de esto que se llama Uso de la IA para mejorar procesos de innovación. Está basado un poquito en el seminario, que tiene 5 grandes módulos: fundamento de la inteligencia artificial y la perspectiva sociotécnica, aspectos de gobernanza, aspectos de innovación, porque queremos vincularlo con las normas de innovación, una aplicación concreta, hablar también de los riesgos, cómo analizar los riesgos, cómo analizar impacto, y finalmente un taller práctico de implementación. Ahí están mis datos de contacto, seguramente al final también los van a tener para cualquier consulta.